Santa Teresa de Lisieux, la revolución de la santidad. Este ha sido el título de estos podcasts que estamos editando sobre esta gran santa, y hoy vamos a abordar precisamente el núcleo fundamental. En 9 años de vida en el convento, 1888-1897, Teresita recorrió un camino fulgurante de santidad y, lo más importante, alumbró para la Iglesia un camino enteramente nuevo, dijo ella, un camino evangélico de santificación para lo que ella decía las almas pequeñas, es decir, para todos nosotros. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo trabajó Dios en ella? Es lo que vamos a conocer hoy. En primer lugar, partimos siempre de un hecho. En Teresita todo es sencillo y todo es como corriente, ordinario, como nuestra vida. También no podemos olvidar que va a ser muy importante en esta configuración de la doctrina y sobre todo del magisterio teresiano, la familia. Estas dos notas, sencillez y familia, van a seguir presentes en el alumbramiento y en la proyección universal del caminito. Teresa ingresa, si recordáis, en el Carmelo de Lisieux el 8 de abril de 1888. Tiene 15 años recién cumplidos y es una vocación probada y madura. Es una cristiana coherente. Es una cristiana, sobre todo, que tiene ya una profunda relación de amistad amorosa con Jesucristo. Esto es muy importante. También Teresa parte en el Carmelo de otra condición fundamental, que es por otra parte común a todos nosotros que aspiramos a la santidad. Eso espero. ¿Cuál es esa nota común? El deseo de santificación. Todos debemos desear ser santos. Y Teresita tenía un deseo magnífico, intenso, audaz de santidad. Tanto que escandalizaba casi, por supuesto, a algunos de sus confesores más timoratos e incluso a algunas de sus hermanas que quedaron en algún momento un poco pues chocadas, podríamos decir, por esa seguridad y ese deseo tan vehemente de una gran santidad que Teresa sentía. Hay que partir de aquí. El deseo de santidad. Teresa lo va a combinar inmediatamente, como ahora vamos a ver en el convento, en sus quehaceres, oficios, en sus relaciones. Por otra parte, podríamos decir una comunidad insignificante, unas relaciones humanas ordinarias, comunes. Lo va a combinar, como digo, ese deseo de santidad con un compromiso de fidelidad, con una exigencia de cumplir lo que Dios le da o de aceptarlo de su mano y de ofrecerlo. Hay en ella un gran realismo de abandono confiado en Dios y de compromiso, porque como ella dice, no olvidemos que creo que lo señalé en otro podcast y espero si no recordároslo ahora, ella tenía como uno de sus modelos a la heroica Juana de Arco, y Juana de Arco es una luchadora y así se verá Teresa. Yo no temo el combate, dirá, moriré con las armas en la mano. No podemos nunca considerar, ahora lo veremos, que el caminito teresiano es algo vulgar. Bueno, un abandono, diríamos, ensimismado, infantiloide. En absoluto. Hay un compromiso muy fuerte con la santidad y con lo cotidiano y con la caridad fraterna, como vamos a ver. Bien, supuesto este gran deseo de santidad, que va a ser motor en su vida espiritual, Teresa descubre inmediatamente que no puede ser santa de acuerdo con los cánones de su época. Cánones que enfatizaban sobre todo la santidad heroica, las obras extraordinarias, las grandes penitencias, estas últimas sobre todo en su convento y en general en el Carmelo francés del siglo XIX eran como muy tenidas en consideración. Teresa es una niña de 15 años, su constitución está sin hacer, físicamente hablando, biológicamente hablando, y encima muy pronto enfermará. No puede hacer grandes penitencias corporales. Además, bien asesorada, la madre priora se las prohíbe porque no está para ello. Es decir, que Teresa descubre muy pronto que no puede alcanzar, aunque tiene un gran deseo de santidad, la santidad según los moldes, diríamos, canónicos tradicionales de aquel tiempo, por lo menos de su comunidad. Por otra parte, Teresa descubre también que ella no es una monja, diríamos, hábil para los oficios, no es eficaz, es más bien lentorra, podríamos decir, es más bien insegura para las manualidades, para ciertas manualidades. Bueno, es decir, tampoco es una monja que puede triunfar en lo humano, por decir de algún modo. ¿Cómo reaccionar ante esto? Ella es muy inteligente, ella es muy sensible, ella aspira a la santidad. Podríamos pensar que podría, pues sencillamente, hundirse un poquito y refugiarse en el amor de sus hermanas, en un círculo de almas sensibles que la entienden frente al resto de comunidad, que eso puede haber, como hemos dicho, pues monjas del mundo rural muy rudas. Pensad, por ejemplo, Teresita, que era tan amante de las flores, perdonadme esta digresión, Teresita le encantaban las flores.
Y una de sus hermanas, carmelitas, hermana en el convento, es decir, no hermana de familia, de sangre, decía que ¿para qué queremos flores? Incluso en el parterre que rodeaba en el claustro central el crucifijo de Cristo, decía, aquí no hay que plantar flores, aquí hay que plantar patatas, porque de esto es de lo que se come. Claro, imaginaros qué choque de sensibilidades, ¿no? Bien, pues Teresa, que podía haberse refugiado en un círculo selecto de almas, donde, bueno, podría campear mejor sus incapacidades materiales o de oficio, pues no, ella reconoce con franqueza, con naturalidad y con gran humildad sus déficits, sus limitaciones. Bien, ella escribirá en 1895 el famoso manuscrito A, al que aludiremos enseguida, y dirá que en los 5 primeros años del Carmelo, 88-93, hay más espinas que rosas. ¿De dónde le vinieron las dificultades a Teresa? Grandes dificultades de tipo, sobre todo, moral. Las enfermedades físicas vendrán después. Pues de 3 razones fundamentales que son de la cotidianidad de su vida. En primer lugar, ya hemos señalado un poquito las relaciones comunitarias. Teresa tiene que vivirlas y las vive desde el primer instante con un gran equilibrio afectivo y emocional extraordinario. Pensemos que Teresa llega allí como la benjamina. Casi toda su vida en el convento va a ser la benjamina de todas las monjas, incluso cuando muere. Por tanto, que con qué facilidad podría pensarse que va a servir un poco o va a buscar mimos, arrimos, parecen con natural, es la pequeñaja de la casa, ¿no? No los busca. Podemos pensar que entonces Teresa se va a refugiar con sus hermanas, que va a buscar ese equilibrio familiar tan querido. Tampoco lo hace. Y finalmente no esquiva en absoluto, sino que con gran superación, pero nunca con un rictus, siempre con una sonrisa, como si no pasara nada, se acerca a todas las hermanas. Intenta ser amiga de todas, por lo menos con una buena relación y sin huirlas nunca. Es más, hasta con el tiempo pedirá acompañar a aquellas religiosas en los oficios digo de trabajo, no oficios del breviario, que son más difíciles, que la gente intenta rehuirlas. Y todo con una sonrisa, con una aparente naturalidad. Bien, las relaciones comunitarias terminan también, o hay que tener en consideración el trato que recibe de la Madre María de Gonzaga. Ya decimos un trato muy duro en estos primeros años. Ella es la novicia, ella es la benjamina, y la Madre María de Gonzaga la trata con mucha dureza, aunque sabemos que entre ellas hay un amor recíproco. Primera fuente, por tanto, digamos, para esta joven novicia, y profesa, a partir del 1890, profesa ya de votos solemnes, es la vida comunitaria. En segundo lugar, Teresa llega al Carmelo en medio de una gran consolación espiritual que dura años, con un amor afectivo a Jesús impresionante. Y cuando entra por aquella puerta del Carmelo bendita, parece que Jesús se esconde. Ella hablará de que es una pelotita el que Jesús ha abandonado. Ella hablará de que es un gran oscuro de arena que nadie tiene en cuenta, empezando por el mismo Dios o el mismo Jesús. Ella va a sufrir de una aridez, de una sequedad impresionante en la oración a partir de su ingreso en el convento. Pensemos que es una niña de 15, 16, 18 años, una jovencita, que de repente se oscurece toda su relación amorosa con Dios. A más, el frío y el sueño va a ser su principal penitencia y le va a llevar a que habitualmente en sus ratos de oración, sus 2 largas horas de oración, sobre todo la matutina, y también que venía seguida de la Eucaristía poco después, y la acción de gracias prolongada, Teresa lo pasa habitualmente dormida. Fijaros qué modelo de carmelita. No es como para pensar un poco, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Teresa tiene una habilidad maravillosa para convertir sus debilidades en fuente de ofrecimiento y de donación a Dios con alegría. No se deprime. Teresa tiene un misterio maravilloso en su vida, que es la capacidad de aceptarse con humildad profunda y de esperarlo todo de ese gran deseo que Dios ha puesto en su corazón, porque ella escribirá: Dios, según su experiencia, a quien le da un gran deseo es porque se lo quiere colmar. Así ha sido su experiencia, dirá. Estoy transcribiendo muy libremente el dicho teresiano, ¿no? Bien, segunda fuente, por tanto, su aridez continua, su profunda desolación espiritual.
La tercera fuente de sufrimiento moral en estos 5 años largos, y es el sufrimiento moral más grande que Teresa ha sufrido nunca, según lo dirá, es precisamente la enfermedad psiquiátrica humillante de su padre, que se desarrolla de manera vertiginosa a partir precisamente de su entrada en el Carmelo. Muchas malas lenguas, también en el propio Carmelo, tendrá que escucharlo Teresa y sus hermanas, parece que atribuyen este estallido de la enfermedad a una enfermedad que le obligará al papá, Luis Martín, a estar 3 años ingresado en lo que hoy diríamos un hospital psiquiátrico fuera de Lisieux. Es precisamente la profunda huella, digamos, emocional, la ruptura emocional que ha supuesto para el padre la marcha de su Benjamina, de su reinecita al Carmelo con 15 años. No es así realmente, pero ella lo vive. Ella vive con profundísimo dolor la humillación del padre. ¿Qué padecía el padre? Se sabe hoy en día, una anemia cerebral que va paralizando sus miembros y que va enajenando su voluntad y su capacidad intelectual. Pero como decimos, la humillación venía también de que este tipo de enfermedad en la época, este tipo de enfermedad, digamos, psiquiátrica, venía, digamos, emparejada con ciertos deméritos o ciertos vicios morales, tanto de alcoholismo como de prostitución. Claro, este hombre con fama de hombre buenísimo y religiosísimo, siempre quedaba ahí la duda de la sospecha de que habrá sido en su juventud, si ahora padece esto. Bueno, en fin, este es el marco. Sobre todo, el ver a su padre, para él el rey, el hombre más, diríamos, más noble de Francia, por decirlo de algún modo, ese hombre idealizado en los ojos y en la mente de Teresa adolescente, verle ahora tan dependiente, tan humillado, tan desposeído de sí y del amor familiar, porque durante 3 años, como decimos, tendrá que estar en el hospital de Caen recluido. El mayor sufrimiento moral. ¿Cómo reacciona Teresa, como decimos, ante esto? Pues aquí aparece nítidamente un primer rasgo teresiano muy importante. Va a ser a partir de la devoción singular a la Santa Faz de Cristo, diríamos en su pasión, que Teresa va a ir, como por decir de algún modo, aceptando estas cruces y estas pruebas, como muestra de que a través del oculto, como Cristo en la Santa Faz oculto, su belleza divina, a través de lo pequeño, de lo que nadie ve sino que desprecia, como Cristo despreciado en la cruz, a través del ordinario más pequeño, se puede amar como Jesús. ¿De qué manera? Desinteresadamente, sin que nadie te vea. Es decir, en Teresa surge muy pronto el aprecio por lo pequeño. Ella, que hablará tanto de pequeñez, su primera afirmación sobre lo pequeño es esta: lo pequeño es lo que lo habitual de nuestra vida, pero es lo querido por Jesús, un Jesús humanado, humillado, crucificado, cuya belleza y cuyo amor queda oculto para la mayoría de los hombres y por supuesto para los pecadores que le hemos condenado. Por tanto, hacer las pequeñas cosas desinteresadamente, por puro amor de Jesús, vivir en lo oculto, en lo ordinario, en lo pobre, en lo pequeño, es vivir abandonado en Dios. Es una profunda humildad, es el esfuerzo del humilde amor en las cosas ordinarias. Esta es la primera afirmación, digamos, del camino de Teresa, que, como vemos, implica un trabajo, un humilde esfuerzo de amor en lo ordinario. Es el aprecio de lo pequeño en este sentido. Pero Teresa va a seguir avanzando. Teresa no es abandonada por Jesús, aunque esté en la noche del sentido, en la noche de los afectos, en la oscuridad emocional. No. En el año 1891 se produce una entrevista fundamental en la vida de Teresa. Son los ejercicios espirituales que el padre Alejo Prou, un franciscano normando, da a la comunidad. Este hombre tiene fama de que es un hombre de predicaciones en misiones populares, digamos, como experto en la conversión del pueblo. Por tanto, en la comunidad de Lisieux, digamos, no se le acoge con demasiado cariño, por decirlo de algún modo, es decir, pensando que no es el predicador adecuado para estas almas pues más selectas, ¿no? Que no son del pueblo, las carmelitas. Teresa llega a confesarse, porque por regla tiene que confesarse con él en los ejercicios en 2 ocasiones, y la primera vez que llega se siente inmediatamente, por decirlo de algún modo, descubierta en su sensibilidad íntima, en sus ideas más íntimas por este santo capuchino, franciscano capuchino, el padre Alejo Prou. Y va a convertirse en su gran confidente en esos 10 días de ejercicios, y como ella dirá, es Jesús mismo el que se lo puso. ¿Para qué? Para, como le dijo el padre Prou,
tienes que navegar a velas desplegadas por los caminos del amor y la confianza. Y ella lo va a hacer, porque como dice ella misma, en el fondo de su corazón intuía que Dios es más tierno que una madre y vio como confirmada por la autoridad eclesiástica de este sacerdote esa intuición que ella tenía sobre la bondad, sobre el amor de Dios. A partir de entonces va a iniciar ese camino de búsqueda de una santidad a través del amor y la confianza exclusivamente. Ya hemos dicho que ella sabía que las grandes obras de la santidad no eran, digamos, posibles para ella. Descubre progresivamente que Dios le gustan nuestras pequeñas obras, que se ha hecho muy pequeño, pero le falta algo todavía fundamental en el camino teresiano, en su doctrina. Y es que ella se ve, desde su humildad, pobre moralmente. Es decir, que sus obras son insuficientes, que ninguna obra humana, por muy buena intención que tenga, alcanzará el grado de santidad que Dios realmente exige. Entonces, volvemos a lo de antes, no se hunde. Teresa hay que buscar un camino de amor y de confianza. Y entonces es cuando emerge el concepto simbólico en Teresa del niño. Es la nueva expresión de lo pequeño para Teresa. Si al principio lo pequeño era lo escondido, el amor desinteresado en las cosas ordinarias y no magníficas o extraordinarias, el niño ahora es el símbolo del alma del cristiano que recibe todo gratis. El niño es el pequeño. ¿Y qué tiene el pequeño ante Dios? Pues Dios, que es misericordia, se conmueve ante lo pequeño y lo da todo gratis ante él. Como un padre, pensemos Luis Martín, con su reinecita en su casa de Lisieux cuando era una niña, se conmueve y la abraza y la estrecha y va por ella con un cariño inmenso, sin pedir nada a cambio, sin exigir ningún tipo de virtudes. Este descubrimiento, que es el que va a dar nombre a su camino a la infancia espiritual, por cierto, expresión que es de la Madre Inés, no es expresión teresiana en sentido estricto, pero sí recoge este elemento esencial, es el gran descubrimiento de Teresa a partir de sus búsquedas, de sus oraciones, de su intento de alcanzar una santidad que Dios pueda acoger. ¿Cuál es la santidad que Dios acoge? Pues sencillamente al pequeño, al que da todo gratis, al que se deja querer por Dios. ¿De dónde arranca esta intuición sobre el niño, que es esencial en el magisterio teresiano? Pues básicamente podríamos decir de la Escritura, de dos fuentes fundamentales. El Evangelio. El camino de infancia espiritual de Teresa es un camino esencialmente evangélico. Y no solo estamos aquí recordando, lógicamente, las palabras de Jesús, si no os hacéis como niños, el aprecio que tenía a los niños, etc., sino que sobre todo para Teresa el Evangelio es la misma figura de Jesús. ¿Y quién es Jesús en el Evangelio sino aquel que tiene una conciencia de hijo, agradecida, que recibe todo del Padre y que lo devuelve todo por amor al Padre? Esto es básico para Teresa. Y luego, por supuesto, está, a partir de 1894, en el último trimestre de 1894, Celina, que acaba de ingresar al convento, ha portado con ella un cuaderno con citas bíblicas del Antiguo Testamento. Y allí descubre ellas unas citas que le hacen llorar de amor, porque se siente reflejada. Se trata sobre todo de 4 citas, que no voy a describir ahora, pero fundamentalmente de Isaías 40 e Isaías 66, también Proverbios y Sabiduría, que aluden a que Dios acogerá al pequeño y lo llevará sobre sus regazos. Está la célebre frase que todos recordamos: ¿puede una madre, dice Yahvé, Dios en Isaías, ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no me olvido de ti. Bien, estas frases hacen llorar de emoción a Teresa. Estas frases son las que sustentan, diríamos, su intuición sobre el niño. El niño, el pequeño, no es amado por Dios porque está hecho para ser amado. Bien. Pero a partir de aquí se inicia una progresión fulgurante de otros 6 meses, estamos a finales del 94, 6 meses hasta junio de 1895, en que el camino de Teresa alcanza su cumbre. ¿Y cuál es la cumbre del camino de Teresa? Dios es misericordia. Teresa describirá: a mí me ha dado su misericordia infinita. ¿Por qué Dios ama a lo pequeño? Porque le gusta bajarse
porque el amor de Dios incluso en la Trinidad es abajarse, y más en la encarnación, es donarse hacia abajo. Por eso ningún pecado, ningún pecador, por eso esa confianza audaz de Teresa, que será lógicamente el fruto de esta visión de la santidad teresiana, la confianza audaz. Dios está dispuesto a bajar hasta lo más bajo que caiga el hombre, nadie a la tierra, porque su inclinación natural como misericordia es a bajarse. Pero bien, si Dios es misericordia y Dios quiere donarse completamente, llamar completamente al ser humano, Teresa de repente descubre otra cosa fundamental. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Pues devolviéndole, en respuesta a este gran amor magnífico, misericordioso, fundante de Dios, devolverle con pequeñas obras nuestro amor, porque a Dios no le importan para nada nuestras grandes obras o nuestras importantes obras, con lo cual pone una X completa aquella concepción de la santidad heroica. Dios lo único que quiere y lo único que necesita es de nuestro amor. Aunque sean las cosas pequeñas, en las cosas duras y difíciles y sufrientes, sí, pero también en las alegrías que Él nos da. Todas cuentan para Dios si se hacen por amor, si se le entregan a Él con nuestro pequeño y humilde amor. Pero hay más, hay todavía más. Teresa descubre que ese corazón, diríamos, ardiente de amor, tiene como que estar reprimido, porque no puede, en muchísimas almas, porque no le conocen o desprecian, no puede volcar ese cariño inmenso de misericordia sobre los hombres. Entonces ella, que está envuelta, como toda la espiritualidad carmelitana francesa de aquel tiempo, en aquella devoción reparacionista, reparar a la justicia de Dios, diríamos, para desviar los castigos sobre los pecadores, yo me ofrezco, era una espiritualidad muy presente en su Carmelo y en el Carmelo francés de aquel tiempo. Ella da una vuelta y dice: pues cuánto más necesitará víctimas el amor inflamado, ardiente, misericordioso de Dios, que está como represado, que angustia al propio Dios porque no puede comunicarse. Y entonces ella decide no solo entregarse como víctima al amor misericordioso, sino que adopta, diríamos, la misión de incorporar a millones de almas pequeñas como ella para que se ofrezcan para consolar a Dios como víctimas, es decir, abran completamente su corazón a que Dios les desborde de amor, de manera que el camino teresiano, que empieza siempre y siempre se mantiene con una gran humildad, que empieza por apreciar lo pequeño y lo oculto como una manera de hacernos como el rostro escondido del crucificado, que luego se consolida esta idea de lo pequeño a través del niño, porque el niño lo recibe siempre todo gratis. Ahora lleva a este pequeño a abrirse completamente al amor misericordioso y hacerse completamente receptáculo de un amor divino, de manera que realmente el amor del niño ya no es una cosa propia, sino es recibir y acoger todo el amor de Dios. ¿Y cómo transmitir ese amor? ¿Cómo hacer circular ese amor de Dios? Pues sencillamente amando como Dios te ha amado. Es decir, a través de la caridad fraterna, que será en 1897 en su último manuscrito, el manuscrito C, diríamos como la expresión más profunda del último pensamiento de Teresa. Según Madre Inés, aunque no está escrito así, Teresa decía en esos meses últimos de su vida: la caridad fraterna lo es todo en esta tierra, porque es la manera de comunicar la misericordia que yo recibo y hacer misericordia con los demás. Es hacer circular ese fuego de amor que me inunda. Esa es la manera con la que ama al pequeño, no con su propio amor, sino con el amor de Dios. Claro, es que cumbre mística, pero para Teresita piensa que esta es una santidad para todos los pequeños del mundo. Ella dirá a su hermana: tienes que publicar lo que yo escriba. Ahora vamos a entrar en el magisterio teresiano y cómo llega a nosotros. Y siéntete libre para publicar, pero que sepas que esto vendrá muy bien a muchas almas, será de gusto de muchas almas pequeñas. Solo no será, diríamos, apreciado por los que vayan por caminos extraordinarios. Ella rápidamente se siente, en el último año de su vida, consciente de que lo que ella está escribiendo o diciendo se va a publicar y que Dios quiere, a través de su mensaje, abrir un camino nuevo para todas las almas pequeñas. Magnífico, ¿no? ¿Nos parece? Una doctrina magnífica la de Teresa. Vamos ahora a enfocar un poquito más brevemente, su magisterio. El magisterio de Teresa, como su doctrina, como su vida, nace en la vida ordinaria del convento y se expresa por tres cauces.
Por supuesto no es un magisterio teológico, no es un magisterio académico, es el magisterio en la vida ordinaria y a través de, diríamos, descubrir y animar a sus hermanas me refiero no a sus hermanas de sangre, las hermanas carmelitas y a otras personas de fuera del convento, animarlas a seguir esto que ella vive con tanta intensidad y que siente que es una misión a transmitir. 3 cauces decíamos. En primer lugar, las novicias. En segundo lugar, sus llamados hermanos espirituales, que veremos quiénes son. Y por último, tendremos sus manuscritos propiamente dichos, sus escritos. En cuanto a las novicias, ella desde 1893 y hasta 1897, abril, es como auxiliar de las novicias. Y esto le permite aquilatar, le permite desarrollar con intuiciones certerísimas, muy personalizadas, este camino de santidad. Al hilo de las dudas, al hilo de las correcciones, ella no es la maestra oficial, no puede hacer discursos, no puede hacer conferencias, ella simplemente anima, estimula, corrige, está cercana a sus novedades y ahí transmite, como consta por los procesos, su caminito. Sobre todo es fundamental la relación que va a tener con una de las, no puedo desarrollarla más, hay que decirla, la relación que tendrá con una religiosa, Sor María de la Trinidad, que depondrá en los procesos y que será fundamental, con la que tendrán una amistad muy grande. Tanto es así que a ella comunicará 2 cosas muy íntimas que no comunican ni a sus hermanas de sangre que están en el convento. La primera hemoptisis, en abril de 1896, le comunica a ella en secreto. Es el comienzo de su pasión y su agonía de la tuberculosis y también la gran prueba de la fe, a la que no nos hemos referido y quiero decir 2 palabras. Teresa va a sufrir primero moralmente mucho en el convento, pero ella no conocía el sufrimiento físico. Lo va a conocer a partir de 1896 con un proceso de deterioro tuberculoso terrorífico, terrible, y no digo más. Sufrimiento físico terrible que llevará a su agonía de 2 días, 29-30 de septiembre de 1897. Junto a este sufrimiento físico, Teresa, inmediatamente que empezó el sufrimiento de la tuberculosis, le sobreviene ya una noche de la fe terrible. Si hasta aquí ha vivido una noche del sentido, de la falta de emoción espiritual, la aridez espiritual habitual, que seguirá hasta el final de sus vidas, ahora empieza para ella la noche más profunda de la fe. Diríamos que ella, desde la convicción absoluta, pero completamente desnuda, del amor misericordioso de Dios, es capaz de convertir todas sus dudas terribles, que solo comunica realmente a esta hermana novicia, como decimos, Sor María de la Trinidad, que ya, bueno, en este momento ya no es novicia, ya es profesa, es su amiga, y le comunica lo que está sintiendo y viviendo. Y ella se extraña y dice, ¿pero cómo? Si tú haces unas poesías, si tú haces unas recreaciones piadosas, si tú escribes unos textos maravillosos. Y dice, yo canto lo que quiero creer, no lo que siento. Entonces, está viviendo una noche profunda del sentido, pero se mantiene en paz y alegría, dirá, a pesar de esta noche profunda de la fe, y además la convierte, por eso patrona de los misioneros, entre otras cosas, porque la convierte en un motivo de solidaridad, dice ella, esta noche de la fe, con los increyentes, con los ateos, de expiación por todos los hermanos del mundo que no tienen el don de la fe. Es una cosa magistral. Bien, pues el magisterio tiene a las novicias, en primer lugar, el magisterio teresiano, tiene a sus hermanos espirituales. Son 2 sacerdotes que son la priora concede a Teresita que un conocimiento, un carteo con 2 religiosos, misioneros, con los que va a cartearse y con los que va a tener una influencia espiritual. Son Mauricio Bellier, que es en primer lugar es un seminarista con muchas dudas, con mucha complejidad psicológica, finalmente entrará en los Padres Blancos y durante 3 años estará ya muerta Teresa, estará de misionero en Malawi, luego regresará a Francia y morirá en 1907. A este hombre, complejo psicológicamente, con baja autoestima, con muchas dudas sobre su comportamiento, con una influencia perversa en su conciencia del jansenismo, de la dureza de Dios, tiene cierto miedo a Dios, a no serle fiel, a no ser capaz de estar a la altura de lo que Dios pide, pues va a tener un magisterio magnífico en 11 cartas que enviará a este buen Mauricio Bellier. El otro hermano espiritual es otro misionero, es un poquito mayor, es el padre Adolfo Roulin, es un sacerdote diocesano que pertenece a las misiones extranjeras de París y que marchará y será misionero durante una serie de años en Sichuan, en China.
Este hombre morirá mucho después y podrá testificar en los procesos, recibirá 6 cartas de Teresa y conversará, nada más hacerse sacerdote y antes de marchar a China, podrá tener la oportunidad de conversar en el locutorio con Teresa, en 1896. Bueno, el tercer, diríamos, más importante para nosotros cauce del magisterio de Teresa son los manuscritos, que han dado origen a lo que hoy conocemos como Historia de un alma. Son 3 manuscritos, no tengo tiempo para describirlos ahora. La joya espiritual, la joya literaria y mística de los 3 manuscritos es el llamado manuscrito B, donde se encuentra esa célebre expresión de mi vocación es el amor, por todos conocida. Es un texto brevísimo que consta de 2 cartas, en realidad no es un manuscrito al hilo o al uso, sino que es, bueno, llamamos manuscrito porque está hecho a la vez en un contexto concreto y a petición de su hermana María del Sagrado Corazón. Son 2 cartas dirigidas a esta hermana, carmelita y hermana de sangre, y 4 páginas en las que ella sintetiza su camino y muestra cuál ha sido su concepción de la santidad, en donde dice que yo quisiera ser mártir, yo quisiera ser todas las vocaciones, pero eso no es nada si no hay amor. Y por eso mi vocación es el amor. Bueno, es la joya, una de las joyas de la espiritualidad católica de todos los tiempos. Bien, estos 3 manuscritos, el A compuesto en 1895, el B en 10 días de 1896 y en un mes el manuscrito C en 1897, se agavillaron, se reunieron por obra, diríamos, de la Madre Inés, con permiso, por decir de algún modo, de Teresa, que le había dicho que publicara sus escritos, que iban a hacer mucho bien, y que se sintiera libre para hacer con ellos lo que quisiera, pero que los publicara, pues van a conformar lo que hoy llamamos Historia de un alma, que realmente es una construcción, digamos, de Madre Inés, entre comillas. Ella cumplió al pie de la letra lo que su hermana le había dicho, porque realmente corrigió, suprimió, clasificó. Bueno, entre lo que escribió realmente Teresa y cómo se publicó en su primera edición Historia de un alma, se han descubierto 7000 variantes. No quiere decir que Historia de un alma sea un invento de Madre Inés, ni mucho menos, pero bueno, hay mucha labor, digamos, de Madre Inés. Bien. En solo un año se publicó Historia de un alma, en el 97 muere Teresa, en octubre del 98 se publica la primera edición y en 8 meses se ha agotado. A partir de ahí y hasta 1955, 46 ediciones francesas. Múltiples traducciones a todos los idiomas del mundo. Ya en 1911 o 12 se traduce al japonés, por decir simplemente la universalidad. Por supuesto el inglés, el alemán, el italiano, el español, en fin, eso es evidente que antes. Pero bueno, es una proyección universal la de este escrito. En 1955 se hace la primera, bueno, se publica en 1957, realmente la primera edición crítica y completa de lo que era el manuscrito, los manuscritos autobiográficos. A partir de entonces, la Historia de un alma que hoy conocemos se titularía Historia de un alma _ manuscritos autobiográficos, y se le ha quitado todos los añadidos y correcciones que hizo Madre Inés y diríamos nos encontraríamos con un texto más teresiano, más estrictamente, vamos, con el texto que hizo Teresa, ¿no? O con los, bien. ¿Y qué más deciros? Bueno, hay otra gran obra que nos muestra Teresa de una manera magnífica en sus últimos meses de vida, de abril a septiembre del 97, que se llama Últimas conversaciones. Nos da a conocer muchos rasgos que a veces de Teresa no conocemos suficientemente. Una Teresa muy enferma ya, su agonía tremenda, su sufrimiento físico de una tuberculosis súper avanzada que conduce a una muerte terrible. Pensemos que en aquel tiempo no había los medios médicos que hay hoy, y a más, aunque a este tipo de enfermos, si se podía, se solía usar morfina, en el Carmelo no se usaba. La mujer murió pues con una asfixia y con todos los procesos de deterioro intestinal, de circulación de una tuberculosis avanzada, tremenda. Bueno, el sufrimiento físico fue, como digo, increíble. Bueno, vemos en esas últimas a esta mujer enferma, muy enferma, pero también conoceremos una Teresa bromista, rasgo que ya había señalado Madre Gonzaga y que tal vez en Historia de un alma no se veía tanto. Mujer que hacía lo mismo reír que llorar. La vemos bromista, la vemos por supuesto orante, la vemos sencilla siempre, la vemos sublime en otros comentarios y magnífica, no sé, es un retrato caleidoscópico, magnífico de Teresa, pero bueno, por supuesto, y con esto termino,
sin entrar ya a detallar cómo se publicó y cuál fue el deambular de estos y cómo se llegó a componer las últimas conversaciones. Pero en fin, mi gran invitación final, espero que hayamos descubierto la grandeza y la cercanía y cómo realmente es una figura que Dios ha puesto a nuestro lado, Teresa de Lisieux, como una gran guía para nuestro camino de santificación. Y por eso os invito que os sumerjáis en este magisterio de Teresa, que es tan fascinante, fundamentalmente leyendo o releyendo Historia de un alma. Estoy seguro que nos va a defraudar y que vais a descubrir en este aquí y ahora vuestro una frase, un estímulo, sin duda alguna, para vuestro deseo y vuestro cultivo de la amistad personal con Jesús, que es la clave, amor, del camino de Santa Teresa del Niño Jesús. Muchas gracias.